en el gobierno de AMLO, así como las ideas específicas que tendría dicho programa político acerca de la formación inicial de docentes y de profesionales de la educación en general, o sea, el papel del normalismo y la UPN. Ojo. Y bueno, Juan Carlos nos dice, efectivamente, la transformación de la educación de una nación pública y privada debe atravesar una profunda reforma de los contenidos, los métodos y los materiales o recursos de apoyo educativos, y esto habrá de hacerse con la participación de los maestros, las maestras, así como de los asesores y directivos escolares de todo el país. Sin embargo, aún quedan algunas lagunas acerca de cómo se podría realizar esta tarea, sin caer en el extremo de dejar la dirección absoluta de estos procesos en dirigencias sindicales, nacionales, regionales o estatales o en grupos de presión política, como ha sucedido en otras épocas y cuyos resultados han sido lamentables. Y noción, atendiendo al comentario de la maestra, burocracias, ¿sí? O sea, también eso atraviesa. Burocracias educativas. Quizá la alternativa más viable sea convocar a la comunidad académica, cuyas capacidades y compromiso desde las universidades e instituciones de educación superior son por sí probadas, y en especial al sector que se dedica al estudio sistemático de los fenómenos educativos, para contribuir con estas intenciones al cambio educativo. La participación más importante, amplia y representativa sería la de los profesores y profesoras que trabajan en las escuelas de todo el país y en todos los niveles, quienes viven cotidianamente las problemáticas de la educación en el día a día en las aulas, los patios, los talleres y los auditorios. Quedarían pendientes, sin embargo, las metas precisas o rutas críticas a seguir que se habrían de adoptar para poner en marcha una gigantesca ola de transformaciones de fondo de la educación en México. ¿Cómo se organizará la participación sobre ellos? ¿Y qué derrotero tomarían los programas alternativos de formación continua para docentes en servicio en el gobierno de AMLO? Así como las ideas específicas que tendría dicho programa político acerca de la formación inicial de los docentes y de profesionales de la educación en general, el papel del normalismo y de la UPN. Efectivamente, la transformación de la educación de una nación, nos dice el autor, pública y privada, debe atravesar una profunda reforma de los contenidos, los métodos y los materiales o recursos de apoyo educativos. Y esto habrá de hacerse con la participación de los docentes, así como con los asesores y directivos escolares de todo el país. Sin embargo, aún quedan algunas lagunas acerca de cómo se podría realizar esta tarea, sin caer en el extremo de dejar la dirección absoluta de estos procesos en dirigencias sindicales, nacionales, regionales o estatales, o en grupos de presión política, como ha sucedido en otras épocas y cuyos resultados han sido lamentables. Quizá la alternativa más viable sea convocar a la comunidad académica, cuyas capacidades y compromiso desde las universidades e instituciones de educación superior son de por sí probadas, y en especial al sector que se dedica al estudio sistemático de los fenómenos educativos, para contribuir con estas intenciones del cambio educativo. Pero la participación más importante, amplia y representativa sería de los profesores y profesoras que trabajan en las escuelas de todo el país y en todos los niveles, quienes viven cotidianamente las problemáticas. Entonces quedan, sin embargo, pendientes algunos mecanismos y metas precisas, rutas críticas y cuestiones fundamentales a seguir. Llamo la atención de estas reflexiones que Juan Carlos nos hace en el texto, ¿no? Porque al iniciar una nueva coyuntura política en el país, de la cual muchos sectores esperamos mucho, pues ojalá que las personas que tengan a su cargo puestos de tomas de decisiones, ¿no? O algunas herramientas para impulsar formas y mecanismos participativos, ¿no? De opinión pública, pues pudiesen leer los textos, ¿no? Leer los análisis que nos deja este libro, ¿no? Que se llama Cambio Educativo y Políticas Públicas en México. Créanme que el formato de pequeños artículos periodísticos, pasión de Juan Carlos desde hace mucho tiempo, nos atrapa muchísimo, nos pone a reflexionar, nos evoca qué sigue, cómo lo pienso yo, qué viene, ¿no? Y implica que si nosotros podemos leer este texto, ¿no? Nuestra imaginación se echa a volar y podremos plantear algunas reflexiones, ¿no? Que nos permitirán comprender
desde la postura del autor y desde la postura nuestra al hacer nuestro lo que él está publicando desde nuestros marcos conceptuales, ¿no? ¿Qué podríamos tomar de allí para transformar nuestras propias prácticas o para repensarlas? Entonces, esto que yo traté de sacar y comentarles pensando en un auditorio sobre todo estudiantil, ¿sí?, es para atraparlos a leer este texto que Juan Carlos hoy nos comparte. Muchas gracias por haberme invitado a hacer estos pequeños comentarios. Gracias, doctora Gilio. Recuperando algo de lo que ella comentó acerca de los docentes, esto es sumamente destacable, porque cuando los docentes se encuentran reflejados en un proyecto, ya sea escolar, ya sea de zona, y más en uno de nación, lo hacen suyo, se reflejan en esos postulados, en esos ideales. Sin embargo, al darle el portazo y al darle la espalda, obviamente es la respuesta que van a obtener quienes implementan estos modelos. Sí es cierto, los docentes son los mediadores ideales, y entre muchos, pueden ser mediadores entre muchos factores y elementos, entre la sociedad y la escuela, entre la enseñanza y el aprendizaje, entre otros docentes, pero sí la figura docente es sumamente destacable y es sumamente flexible, y no solo para los fines de la educación mexicana, para fines sociales en general. También es cierto, el maestro Juan Carlos en el documento, en alguno de los artículos, comienza diciendo que uno de los grandes errores que se cometieron es que se puso antes lo político a lo pedagógico, y él da cuenta de lo que hizo el gobierno federal al apresar a la representante del CENTE en los inicios de su gestión. Se invita a revisar la información del proyecto 18 como ese plan alternativo de nación, y también hacerse la pregunta: ¿qué tan factible será la implementación de la propuesta? La participación de los docentes es fundamental. El nuevo proyecto que se está cocinando en el próximo gobierno federal para un verdadero cambio educativo debe de ser fundamental, es vigente y pertinente que se escuchen esas voces, que se vean como una fotografía en el nuevo documento o en la nueva propuesta que se va a lanzar. Es importante también la reivindicación de las normales y de la universidad pedagógica, porque son formadoras y transformadoras de docentes, son espacios académicos en donde encontramos un lugarcito a donde podemos ser escuchados y podemos crecer en lo que nos gusta y en lo que hacemos y en lo que nos apasiona. Trabajar con los niños y con los jóvenes y acompañarles en el proceso de acercamiento al conocimiento para que aprendan. El trabajo está hecho en este libro. Ojalá, yo le comentaba a Juan Carlos que ojalá de verdad alguien voltee a verlo, alguien se entere, porque ya está una evaluación muy completa de lo que está sucediendo en el ámbito educativo y social en nuestro país, y que este documento sea considerado para que se puedan tomar algunas decisiones en el cambio educativo. Muchas gracias, doctora, y continuamos. El establecimiento de la reforma educativa ha tenido muchos tropezones. El maestro señala algunos en su documento, y yo rescaté solo 4 que me parecieron sumamente importantes. Este establecimiento de la reforma sin un consenso fue un sometimiento absoluto. ¿Quieres estar aquí? ¿Quieres participar en el sistema educativo nacional y estar con el gobierno federal trabajando para ellos en beneficio de la sociedad? Pues entonces vas a hacer lo que nosotros estamos proponiéndote. Y allá de ti si eres capaz de modificar o de pensar o de crear, porque no tienes autorizado hacer esto. Se requieren al realizar procesos de transformación de mediano y largo plazo. No es posible que cada sexenio, cada cambio de gobierno lleguen y den como un borrazo, un portazo, dejen atrás lo que se pudo haber rescatado, lo que fue exitoso, lo que fue pertinente y lo que sigue siendo relevante, sobre todo para los niños y jóvenes del país. Se pondera lo político y lo administrativo antes que lo educativo, y el cambio realizado en forma vertical desde arriba
Así no funciona. El mayor riesgo de la reforma es la evaluación a docentes, y no solo la evaluación. Me parece que muchos o todos los docentes estamos acostumbrados a ser evaluados y no le tememos a la evaluación. Tampoco estamos en la situación de no evidenciar lo que nos hace falta fortalecer. El asunto es la consecuencia de esa evaluación. Eso ha provocado una crisis de estrés colectivo y permanente durante toda la gestión de este gobierno. La reforma ha estado supeditada a tiempos políticos, no tiempos del proceso de alumnos y docentes en la apropiación de la puesta en práctica del cambio educativo. Y bueno, antes de dar el micrófono al autor del libro, quiero leerles dos frases. Una de ellas es de Michael Fuller, y él dice que la piedra angular de todo sistema educativo son los docentes. Y me quedo con la frase del maestro Miranda. Él menciona que el cambio educativo habrá de alcanzarse mediante consenso, no por imposición. Y bueno, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Mire, ya estamos en la recta final de esta sesión. Como les decía al principio, es una sesión académica de análisis, de reflexión, en fin. Y el libro en realidad es una provocación, ¿verdad? Es el pretexto, es el medio para dialogar y hacer o poner en movimiento ideas sobre la reforma educativa, sobre la educación, y es seguramente algo de interés profesional y de interés en términos generales de conocimiento para todos. Yo quisiera hacer una breve participación para dar pie también al intercambio. Me interesa mucho el diálogo con ustedes. Entonces lo que hice fue seleccionar nada más unos fragmentos de un texto que publiqué después del día 8. Si ustedes recuerdan, el día 8 hicimos una sesión matutina de presentación, 8 de noviembre, y esta sesión fue diseñada para ustedes, turno vespertino, de aquí de la unidad UPN. Y entonces el día 10 de noviembre publiqué un texto en SDP que le puse por título Cambio Educativo, apuntes sobre un libro. Comienzo el texto con una serie de reflexiones, en fin, pero quiero leerles la parte final de ese texto publicado el día 10 de noviembre. Y puse: por último, comparto dos citas que me parecen esenciales. Una, como lo afirmara Néstor Brownstein, un libro, entre comillas, es una cita de un texto del famoso libro de Psicología, Ideología y Ciencia de Néstor Brownstein. Un libro es un ataúd para las palabras. Su portada es una lápida. El discurso que allí se encuentra está sellado, finado. Nada puede entrar ni salir. Esa es una. Y la otra, que me gusta mucho, es una idea expresada por el maestro argentino Jorge Luis Borges, entre comillas, no como Fox, no como Fox, no como Fox, entre comillas, decía el maestro: más orgulloso me siento de los libros que he leído que de los textos que he escrito. Con eso comienzo y les hago la siguiente reflexión. El punto 1. La reforma educativa de Peña Nieto se apoyó como fundamento en la necesidad de lograr de inmediato la legitimidad política de su gobierno, de tal manera que el problema de la reforma antes mencionada no solo fue un asunto de implementación. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, Ricardo Anaya en campaña decía que el problema de la reforma había sido un problema de implementación. Yo digo que no es eso, ni un problema de falta de democracia, porque también se hizo la observación de que fue una imposición de arriba hacia abajo. No, lo que yo digo es que aparte de esas intencionalidades, el conflicto de fondo de la reforma educativa fue que se constituyó en una iniciativa de políticas públicas con inconsistencias
desde su estrategia general hasta sus métodos y contenidos. Esta no llegó a convertirse en una reforma estructural con todo lo que ello significa. Entonces, los contenidos de esta reforma y las políticas públicas implícitas en ella durante este periodo son el centro del debate, no sus procedimientos. Y con esto, pues la reflexión es, veamos los contenidos de la reforma, no los procedimientos que están implícitos. Otro fragmento, niveles de cambio, porque si ustedes notan en el título del libro, yo decidí mejor poner cambio educativo, porque además es toda una corriente de análisis a nivel nacional e internacional. Aquí en México, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un grupo que se dedica al estudio del cambio educativo a diferentes niveles. Y hay varios grupos, ya mencionó la maestra Mine a Michael Fullan de la Universidad de Toronto, que tiene libros publicados incluso con el texto El cambio educativo, el significado del cambio y los nuevos significados del cambio educativo. Entonces es toda una corriente teórico-metodológica a nivel nacional e internacional. Y pregunto, ¿cuándo se discutirá la lógica del modelo educativo? ¿En qué momento se abrirá el debate de las ideas sobre educar para la libertad y la creatividad? Que es parte del discurso contenido en el modelo educativo. ¿Qué espacio está abierto a la revisión crítica sobre la concepción de educación, sobre aprendizajes, sobre la docencia o sobre la idea de liderazgo que está sugerido ahí entre líneas? Todo parece indicar, por el contrario, que la tendencia y la energía institucional van dirigidas hacia el control de las comunidades educativas, más que su empoderamiento como comunidades críticas, propositivas, autónomas, transformadoras o cambiantes. Al revés. Las colectividades escolares son llevadas a ocupar y programar su valioso tiempo para llenar formatos, cuestionarios cerrados o usar listas de verificación. Otro fragmento. En efecto, y como es sabido, en 2013 se modificaron el artículo 3 de la Constitución, el 3 y el 73, y se crearon o reformularon las leyes secundarias aplicables del ámbito educativo. En el documento, particularmente Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, que ahí le pongo un sin comentarios, porque es redundante, Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, simplemente pudo haber dicho modelo para la educación obligatoria, ya, ¿verdad? Entonces es redundante hasta la redacción. Nace en respuesta a estas críticas y establece las bases teóricas y metodológicas, entre paréntesis, el qué, el para qué y el cómo del cambio educativo, cierro paréntesis, perdón, así como los criterios de gestión educativa en un solo esquema, para orientar al sistema educativo mexicano hacia un rumbo innovador. Eso es lo que formalmente trae el modelo educativo. Y pregunto, ¿cuál es la lógica implícita de ese cambio? ¿Cuáles son los elementos que justifican y le dan sentido de pertinencia a las modificaciones pedagógicas propuestas y sometidas a consulta pública en 2016? ¿Qué situación guardaba la educación pública en México antes del 2012 como para reformarla no solo desde el punto de vista jurídico, sino también pedagógico? Y dentro de esto, ¿cuál es el papel del maestro en esta reforma? Yo les recomiendo, hay dos textos que fueron publicados los días 22 y 26 de marzo, que no están contenidos en el libro, y les recomiendo algo que escribí que se llamó Reforma Educativa, el Acuerdo México-OCDE, donde muestro que este perfil de reforma educativa ya se había cocinado desde el 2010. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto no se deslindó de ello, sino que por el contrario le dio continuidad y concreción a dicho acuerdo. Por ejemplo, ahí en el acuerdo del 2010, la OCDE recomienda al gobierno de México que evalúe rigurosamente a los docentes y que quienes no reúnen los requisitos para trabajar en el sistema, como resultado de estas evaluaciones,
debe ser expulsado del sistema. Y ahí viene la ley. Y viene, exacto, eso fue en el 2010. En el 2012 toma posesión en diciembre del 2012 Peña Nieto, y no fue para deslindarse, sino que por el contrario ya tenían preparada la redacción de las reformas que fueron planchadas por la cúpula política PRI, PAN y PRD. Y entonces es lo que tenemos como la Ley General del Servicio Profesional Docente, entre otras cosas. Bueno, ya nada más para cerrar mi participación, son algunos fragmentos de un texto, ustedes lo pueden consultar por internet, del 10 de noviembre, y bueno, ahí está en extenso todo el material. Quiero platicarles nada más en 2-3 minutos la parte anecdótica del libro. Y la parte anecdótica es que efectivamente el prólogo yo lo escribí, doctor, así es que si quieres luego platicamos acerca de eso. No hay ninguna firma externa. No hay una firma externa. Luego, en febrero de este año, este 2018, yo entregué el proyecto aquí a nuestras autoridades. Yo tenía la expectativa de que, como un proyecto, de hecho en el libro anterior sobre los científicos, ¿dónde están los científicos?, que fue una coedición entre la Autónoma de Querétaro, UPN y Concitec. El proyecto lo revisaron y en 2 semanas me dijeron, lo vamos a publicar en una coedición. Y aquí en UPN lo que sucedió es que estaba apenas en formación el comité editorial. Vamos a cumplir 40 años, 38 UPN Querétaro, pero ya la UPN ya cumplió, como ustedes saben, 40 años en agosto pasado, y aquí estamos por instalar nuestro comité editorial. Y entonces el comité editorial recomendó que se fuera a dictámenes de pares ciegos, ¿cómo ven? Y entonces se fue a dictamen de pares ciegos, 2 dictámenes, y tuvieron que pasar como 3 meses. Ya me entregaron los dictámenes, aprobatorios por cierto los 2, con algunas recomendaciones. Y entonces le dije, no voy a desarmar el libro con estas recomendaciones, que además vienen de una lógica de proyectos de investigación. Por ejemplo, me pedían, entre las recomendaciones, que hiciera explícito el marco teórico. Esto no es. Entonces, era un formato, en realidad a mí me entregaron los resultados, sí viene como aprobatorio, pero vienen recomendaciones como si este fuera un proyecto de investigación. Entonces, verdaderamente, yo cuando vi eso, escribí la nota que ustedes seguramente por ahí vieron, que se llama nota aclaratoria. Y una de las cosas que señalo en esa nota aclaratoria es que este no es un proyecto de investigación, este es un proyecto de divulgación dentro de las 3 funciones sustantivas de la universidad. Una es la docencia, otra es la investigación y otra es la divulgación, la difusión y la extensión universitarias. Y entonces es una lógica que todavía no entra a muchas de nuestras autoridades, que lo digo con todo respeto, en esta casa de estudios. No se le da mucho impulso a la divulgación, no se le da mucho impulso al extensionismo. Tenemos poca comunicación con nuestra comunidad inmediata. Hablamos de proyectos por eso el video del principio, también para discutir el asunto de la lectura. Hablamos mucho de fomento a la lectura y somos una universidad de vanguardia en la educación, y los chavitos que salen de la secundaria de las Américas se nos quedan viendo como cosas raras porque nunca los invitamos a eventos culturales aquí adentro. O sea, la comunidad que tenemos a nuestros alrededores es ajena a lo que ocurre aquí. Y entonces no hay mucho trabajo de extensionismo. Este es un trabajo de divulgación. Está escrito desde un análisis que yo le llamo observación crítica, pero es análisis de coyuntura. Como vienen ocurriendo los hechos, si ayer apareció una declaración de Peña Nieto, entonces tomo nota, saco el texto del periódico, el que haya hecho la nota más completa, y entonces sobre eso hago un análisis de coyuntura. Pero Moción, eso fue lo que yo quise destacar en mi presentación como el área de oportunidad de este texto,
y que además ahora nos lo juntas y nos lo pones aquí. ¡Ay, qué maravilla! O sea, de verdad. Todos los textos efectivamente se pueden consultar en internet, ya fueron publicados, pero de manera, digamos, aislada. Y la idea era reunir todos estos materiales en un solo texto integrado. Parte de la parte de las anécdotas del libro, y nada más para terminar, y sí me gustaría preguntas y comentarios, decirles que una de las influencias más importantes que yo tengo es de Olac Fuentes Molinar. A mí me tocó tener la suerte de trabajar con él. Yo fui su ayudante de investigación. Yo le hice fichas a Olac para preparar la revista que salió, pocos números, pero sí salieron, que se llamó Universidad Futura. Olac fue mi maestro. Sí, somos... y otra cosa que tenemos en común es que quien me conectó con Carmen Gilio cuando yo me vine a Querétaro fue Mario Rueda, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas en común. Y con Oscar, bueno, también fuimos activistas sindicales aquí en UPN, así es que tenemos muchas anécdotas que contar como parte de la delegación sindical aquí en UPN hace muchos años. Y entre otras cosas tenemos amigos comunes como el maestro Cheruti, como Fernando Carrera, entre otros. Y decirles, compañeros, compañeras, los filósofos sí existen, aquí hay uno. Y los pedagogos también, aquí hay una pedagoga, ¿verdad? Sí existen, no crean que no. Y también maestra en educación, con maestría, bueno, normalista, egresada de UPN y con maestría en educación por el TEC de Monterrey, también existen. Y bueno, Olac Fuentes escribía en papel en blanco. Yo cuando lo iba a ver a su oficina en el DIE del Sinvestab, cuando estaba en José María Velasco, ahí atrás del Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México, él escribía en un blog en blanco y con lápiz, y entonces hacía sus notas para el 1+1. Entonces él tiene un libro, por si les interesa pueden buscarlo, se llama Educación y Política en México, y es una colección de sus textos publicados en Análisis de Coyuntura por Editorial Nueva Imagen, y de todos sus textos, artículos editoriales o de opinión publicados en 1+1. Así es que esa es la inspiración de este libro, entre otras cosas. Muchas gracias. Vamos adelante con preguntas y respuestas. Es el momento, tienen aquí a la autoría de los comentaristas. Adelante, te voy a pasar el micrófono, ¿quieres? Gracias. Bueno, tú decides a quién le quieres preguntar. Bueno, en realidad es un comentario, sí, en realidad es un comentario, y precisamente, perdón, Mariela Murillo, soy docente de Prepa Norte y Prepa Sur de la UAC, socióloga, también egresada de la UAC, y bueno, precisamente con lo que comentaba la maestra al respecto de la burocracia, esta burocracia que en realidad es verdaderamente perversa de verdad. Acabo de participar en un congreso donde precisamente hice una ponencia al respecto de cómo se encuentra la educación en el ámbito de la educación privada, pero también cómo está permeando lamentablemente en la educación pública, ¿no? Y estas cuestiones de todo lo que nos exigen de manera casi infrahumana, ¿no? Y que nos toma prácticamente el 100% de nuestro tiempo. Y entonces a mí, bueno, antes de que ya estuviera de tiempo completo en Prepa Norte y Prepa Sur, pues estuve trabajando en preparatorias privadas, donde la exigencia en burocracia es brutal. Y entonces, efectivamente, como decía la maestra, ¿no?
lo que más importa es todas esas exigencias en papel, ¿no? Que no significan ni tiene que ver con lo que hacemos frente a grupo. O sea, efectivamente los alumnos no importan, de verdad. Es paradójico, pero en la educación actual los alumnos no importan, porque el tiempo que damos frente a grupo, ¿verdad?, es mínimo a comparación de todo lo que todo el tiempo que tenemos que dar hacia el llenado del papeleo, ¿no? Eso en educación privada. Pero también menciono, está permeando de manera muy importante en la educación pública. Y entonces, como decía la maestra, ¿no?, si queremos invitar a alguien, efectivamente hay que hacer un documento donde se solicita y entonces esperar la respuesta y luego, ya que se invitó a un ponente o se hizo la actividad, bueno, entonces hay que entregar un documento explicando lo que hicimos con evidencias y fotos o sea, de verdad es agobiante, ¿no? Y además de eso, efectivamente cuando tenemos no ocurrencias, porque así me lo han dicho, ¿sí? Es que, por favor, dejemos de tener no se pueden tener ocurrencias, o sea, no son ocurrencias. Cuando yo estoy frente a un grupo, efectivamente veo cuáles son las posibilidades de ese grupo y cómo puedo hacer incluso también que ese grupo pues vea sus alcances, sus posibilidades de incluso tener confianza en sí mismos para escribir un documento y que ellos lo defiendan, o sea, una ponencia, ¿no?, obviamente a su nivel y demás. Me dicen, no, es que esas son ocurrencias. ¿Por qué no lo pusiste en tu planeación cuando nos entregaste en los primeros días, ¿no?, del semestre? ¿Por qué no lo pusiste en tu planeación? O sea, porque yo no sabía qué grupo me iba a tocar. O sea, 50 alumnos, adolescentes, 55, ¿no? Necesito primero saber cómo está el grupo para entonces efectivamente ir planeando, no son ocurrencias, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es que la burocracia nos agobia. Y luego, si queremos hacer cosas importantes para que los alumnos efectivamente sientan un placer en el conocimiento, que eso también se está perdiendo, pero increíblemente ya no es importante el conocimiento. La preparatoria se ha vuelto un requisito para entrar a la licenciatura, y la licenciatura se ha vuelto un requisito para entrar a la maestría, y la maestría un requisito para entrar al doctorado. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está entonces la importancia del alumno? ¿Dónde está la importancia de realmente abrir una puerta, una visión de la vida y un potencial desarrollo del país? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde queda? No existe. Gracias. Por favor, ¿se lo puedes pasar a Maestra? Gracias. Un favorcito, vamos a pedir que sea así como breve, porque normalmente nuestros estudiantes salen a las 8, entonces ya son las 8:09, para que seamos breves. Voy a intentarlo, maestro. Gracias. Soy Abel Torres Piñón, soy docente de telesecundaria. Conozco a Juan Carlos desde hace bastantes años, su actitud quisquillosa frente a eventos educativos, su espada del augurio viendo el futuro, su reflexión siempre en temas educativos. Y quisiera apuntar en este momento, quizá para posibles reflexiones, ya que te gusta tomar cosas por ahí para después despedazarlas.
Hoy en día en educación básica en Querétaro, uno de los subsistemas de secundaria, que es telesecundaria, ha dejado de existir como tal en el fondo, y ya no hay telesecundaria. No sé no sé cómo llamarle a este subsistema, pero aquí tenemos la oportunidad de rebelarnos ante esta burocracia, de rebelarnos ante estas situaciones que se nos están imponiendo, y que depende de nosotros el poder generar una actitud crítica en los jóvenes. Si nos apegamos a los textos, si nos apegamos a planes de estudio, si nos apegamos al modelo educativo, entonces somos unos robots que no tenemos vida dentro del aula. He escuchado y veo en los diferentes niveles de intervención educativa, desde la educación básica, en el preescolar, me corresponde en este momento secundaria, escucho educación básica a nivel medio superior, y tenemos aquí el nivel superior. Y quiero referirme a tu libro, Juan Carlos, que creo que lo conozco desde que inició en SDP, ¿sí? Y he seguido con frecuencia tus aportaciones, tus escritos ahí, y en muchos me he aburrido, en otros he tenido de verdad en otros he tenido de verdad alimento para continuar en esta actividad que desarrollo en la telesecundaria. Decirte que como siempre tienes un papel fundamental e importante en los espacios a donde te desarrollas. Eres un provocador, estás siempre ahí buscando que se desarrollen ideas, que se desarrollen comportamientos, que se desarrollen actitudes en favor de la educación. Te agradezco que me hayas invitado. Gracias por venir. Gracias. Yo solamente quería hacer también con un comentario y felicitaciones pues a nuestro maestro, a nuestro Juan Carlos, por su publicación. Desde que fue nuestra maestra, pues hemos tenido la oportunidad también de acercarnos a sus materiales, y creo que dentro de lo que yo he podido como absorber de estar cerca, es el tener una conciencia más crítica, sobre todo en mi participación en la universidad, porque pues precisamente lo que han comentado los doctores que han participado es precisamente eso, el que siempre busca formar, o que siempre haya como esa conciencia crítica de una observación crítica ante los acontecimientos. Propiamente esto pues de la reforma y todo es algo que pega mucho en nuestro ámbito, y que creo que siempre hay que considerar eso, que haya voces que puedan tener una observación crítica, no solo tener que, pues ni modo, hay que hacerlo, porque eso es la voz de pues todos que tenemos que hacerlo, pero realmente qué hay más allá de cómo lo hago, por qué lo hago, o incluso qué puedo hacer, y pues está dentro de esto de ser crítico. Y pues muchas felicidades, maestra. Gracias. Gracias. Adelante, sí, hay una mano allá, acá hay otra y hay otra. Yo, pues primeramente, profe, quiero felicitarlo. No me imaginaba que llegara tan lejos con su libro. Yo tengo dos preguntas, primeramente. Uno es ¿por qué le surge la necesidad de crear este libro? ¿Y en qué momento usted se da cuenta de que dice, a ver, esta reforma no va bien? ¿En qué momento? Pues no sé, ni siquiera yo sé. Así como momentos. Fíjense que, muy breve, en el 88, ¿se escucha? Sí. En el 88, ya tiene muchos años, 70 años, tuve la oportunidad de hacer un diplomado en la Fundación Buendía, Fundación Manuel Buendía, sobre análisis político y comunicación social. Y el texto, el producto de ese diplomado que yo hice fue sobre la reforma, precisamente la reforma educativa de la época de la Madrid. Entonces, desde entonces
estoy trabajando en eso. Yo regreso a la provocación a ustedes. En 1983 publiqué mi primer trabajo en Foro Universitario, una revista que editaba, no sé si todavía edita, el STUNAM, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM. En 1983 yo tenía 21 años. Entonces aquí la propuesta, la gran provocación es: me gustaría ver textos de ustedes en revistas educativas. Y no se pregunten mucho cuándo empezaron, sino hay que hacerlo. Porfa, gracias. ¿Qué más? Acá hay una mano. Pero allá. el micrófono está cerca ya, le pasamos a él y luego continuamos contigo. Adelante. Gracias. Antes que nada, pues buenas noches y muchas gracias pues, por la invitación que pues personalmente nos hizo. Y pues dentro de eso, darle las felicitaciones, externárselas pues por esta obra, que la verdad es algo muy completo y también algo maravilloso y fresco, porque pues vaya, pues no tiene mucho dentro de este último sexenio, de 2012 al 2018. Es algo fresco, como tal nos acaba de mencionar hace un momento, que todas las ideas que usted tenía las empezaba a plasmar, luego pues empezaba a sacarle jugo de todo lo que veía, y es algo pues es sumamente digamos así pues maravilloso y completo para empezar a generar estas estructuras de conocimiento que pues la llevaron a escribir esta obra, que por cierto también se le agradece muchísimo. A ver si imaginé que pueda llegar así de lejos. Yo siempre dije que en algún momento... Gracias por la reivindicación. Porque siempre nos hizo mucha puntuación. Recuerda que en el primer semestre se nos quedó mucho la palabra ciencia. Y era eso de sacarle ciencia y filosofía, sobre todo también, a todas aquellas problemáticas que pues generaba mucho esta reforma educativa. Y de hecho el semestre pasado también nos estaba mencionando que pues era importante no nada más tratar de poner en conflicto científico a lo que son las reformas educativas, sino incluso nosotros problematizarlas. Y es algo que aquí nos está plasmando y nos está ofreciendo toda una bitácora completa para que nosotros podamos leerla, y pues es, al menos a mí, del texto, para que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero ya con el solo título pues nos damos idea de todo el contenido que carga esta obra. Incluso desde donde dice cambio educativo nos está invitando también a hacer un cambio y empezar a problematizar, y también nos está dando su punto de vista de cómo comprende usted la educación, pero desde esta perspectiva, desde la reforma educativa, y es algo que pues dentro de los agradecimientos también hay todavía mucho que cuestionar, mucho de dónde sacar, mucho material también a futuro, porque pues las nuevas reformas que vienen. Y pues otra cuestión más, ¿no? Nosotros cómo llegamos aquí, nosotros que no estábamos frente al grupo, no hemos estado mucho de nosotros frente al grupo, más bien nosotros fuimos el grupo, y cómo ahora nosotros deseamos estar frente al grupo. Incluso también toda esa filosofía y esa polaridad de cómo nosotros, los que fuimos de cierta manera transformados, queremos transformar, y cómo logramos que el producto transformado, aunque se escuche feo la palabra producto, tenemos nosotros también el propósito de que ese producto también transforme, como nosotros tenemos el propósito. Entonces es algo que pues le agradece dentro de la obra, y pues sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Comentar, lo que me llega el micrófono aquí, rápido decirles, y siempre se los he dicho, ustedes recuerdan, hay una frase que les digo: no me crean, verifíquenlo, ¿verdad? Igual hay una frase de Humberto Eco que dice: los libros son para investigarlos, son para rayarlos, son para usarlos, leerlos, hacer notas, etcétera, etcétera. Ese sería, digamos, como que el mejor regalo para cualquier escritor, que sus libros sean investigados y que muevan precisamente a esta parte que yo les digo: verifíquenlo, no le crean al libro, no le crean a los autores,
no le crean a sus maestros, ustedes pongan en tela de juicio ese conocimiento, pónganlo en movimiento. Ese es siempre el mensaje que les transmito. Y decirles que la portada tiene mucho que ver con eso, el asunto de la participación. Es una portada que me hizo mi hijo Carlos Darío. En alguna ocasión alguien me dijo, un maestro, que por qué no tenía el puño cerrado, y aparte es al parecer como el brazo izquierdo, que por qué no tenía el puño cerrado. Y yo le pregunté a Carlos Darío qué significaba, y en realidad lo que me dice es que es un niño que está pidiendo la palabra. Entonces es el simbolismo de esta silueta de un niño que pide la palabra para expresarse y exponer, arriesgar sus ideas. Entonces ese es un poco el simbolismo. Adelante. Gracias. Bueno, mi pregunta va en general. No sé, ¿es posible una educación libre, autónoma, no sé, ideal, así como lo queremos, bajo un régimen neoliberal? O sea, ¿es realmente eso posible o nada más nos andamos haciendo? Y la otra es, ¿qué alternativas como sociedad tenemos para mejorar la educación desde abajo? Sí, porque una reforma viene de arriba, pero abajo, desde abajo en sociedad, ¿qué alternativas tendríamos nosotros para mejorar la educación? Esas se las dejo a mis invitados especiales. Nada más les pido que sea la última participación antes de que nos quedemos, una más, antes de que nos quedemos sin auditorio. Y les digo que hay 5 libros que nos dieron para obsequiarles, entonces ahorita vamos a regalar 5 libros, nos dio la dirección. Traemos unas preguntas, una dinámica de preguntas para a ver quiénes quieren preguntas y respuestas sobre la reforma educativa. Adelante. ¿Quién quiere? Yo rápidamente, mira, para mí yo creo que sí hay posibilidades, porque la escuela cumple un papel de socialización, y esa socialización generalmente el papel que juega es para reproducir, pero también dentro de esos ámbitos en los cuales se dan contextos multideterminados, multivariables, multifactores, tú también puedes dejar de reproducir, y entonces tienes un espacio y una posibilidad de crear diferente, pero tienes que crear conciencia de cómo medias la cultura como docente en ese espacio de socialización que es el aula. Yo creo que sí. ¿Quieres decir algo? Sí. A propósito de lo que decía el maestro Juan Carlos, sí hay que rayar y hacer lo que quieran con un texto, pero propio. Sí, porque lo digo, vean las bibliotecas, ¿verdad? Parece que todo el mundo tiene derecho a hacer lo que se les antoje con los libros, ¿verdad? Tampoco. Bueno, en relación con lo que nos pregunta el compañero, yo al menos haría 2 precisiones. 1, tener, ¿verdad?, una idea clara de qué se está planteando, qué se está proponiendo. Es decir, porque hablar de autonomía, de liderazgo, de democracia, ¿no?, son cosas muy amplias, generales. Y el otro asunto es, efectivamente, sí se pueden hacer muchas transformaciones, pero las transformaciones van a ir en fundamento con qué, con una idea clara de sociedad que proponemos. Porque si no tenemos esa claridad, todo se convierte en una difusión, o sea, en una dispersión enorme de 1000 cosas. Y es lo que nos está pasando. Va de regreso el micrófono hasta allá, sobre todo para que te escuchen la parte de atrás del auditorio. ¿A este los cierra? Sí, por favor. Por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosario Bermúdez, Charo, para los que ya nos conocemos. Tengo una pregunta, y para cuándo la segunda parte. Yo creo que sí es muy importante agradecer que
a través de todos estos comentarios que lo hemos ido siguiendo, los que hemos leído a través de las publicaciones, toda esa crítica que pues sabiamente nos ha hecho entender desde esta parte. Yo también soy docente y desde agosto estamos implementando este nuevo modelo educativo y nos ha resultado pues catastrófico. Yo creo que esa es la palabra, porque es sacar como las cosas de la manga de alguien que se le ocurrió algo según nuevo y que es muy difícil de implementar de la noche a la mañana. Entonces no es nada más la parte burocrática, sino ponernos de cabeza casi todos los días en el aula para poder cumplir con todas esas expectativas que se están pidiendo. Pero mi comentario no era precisamente ese, sino agradecer que se pueda leer todos estos escritos y que sea tan fácil acceder a ellos, ¿no? También agradecemos esta colección. Yo sigo esperando mi libro. Y sí, queremos la segunda parte porque viene AMLO, él ha hecho muchas promesas que estamos esperando que se cumplan, pero sobre todo el poder ser críticos y analíticos, como lo decían todos los compañeros, como usted nos ha enseñado a hacer, a cuestionar todo lo que se nos presenta, todo lo que se nos pide que hagamos y poderlo hacer de una manera objetiva. ¿No? Gracias y felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues se sigue escribiendo, yo creo que se sigue escribiendo en otro formato. Hay muchos acontecimientos que están ocurriendo. Ayer, por ejemplo, hubo una asamblea donde renunció el secretario general del CENTE. Entonces hay una serie de movimientos interesantes. Entonces la fenomenología interpretativa, por lo menos lo que yo entiendo de ella, es que hay que entrar a la descripción de esos hechos e interpretarlos. Y quizá sin muchos esquemas acartonados teóricos, sino más bien entrar a la descripción de esos hechos, interpretarlos y concatenarlos, tratar de integrarlos con contextos, con actores, con discursos, con programas, con intencionalidades, con expectativas. Hay una serie de cuestiones en esa aproximación de la observación crítica. Y ya veremos ya más adelante. Por el momento lo planeado es un libro sobre pensamiento matemático dirigido a docentes de educación preescolar y primaria, y también con un enfoque crítico, con algunas observaciones también críticas, y eso es lo que está por lo menos en puerta. Y anunciarles para el 2020 estamos también cocinando un segundo coloquio de invierno sobre educación. Ya más adelante les informaremos. Yo quisiera aprovechar este momento para agradecer que tengo el micrófono a la maestra Gilio. Muchísimas gracias, maestra. Todos estos años hemos podido convivir y dialogar en la parte personal y profesional, y pues para mí es un honor que estés por aquí en esta casa de estudios de la UPN. Y el doctor Wingart, pues también muchísimas gracias. También hemos compartido en muchos momentos, en muchos foros. Yo he tenido también el honor de estar en el rol invertido de ser comentarista de uno de sus libros, y entonces pues está pagado, maestro, doctor, está pagado, está correspondido. Y pues Mine, es un amor, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Y a ustedes agradecerles el hecho de que estén aquí a estas horas, y vamos entonces a pasar ¿va a decir algo? Vamos a pasar a las preguntas y a obsequiarles los 5 libros. Bien. Yo le haría la siguiente solicitud al maestro. Me hubiera gustado que nos dieras una conclusión, pero ahora sí, ¿verdad? Como lo que contiene el libro, una conclusión así aguerrida, ¿verdad? Ya que estamos hablando, ¿no?, de este plano, ¿verdad?, de decir las cosas como van. Entonces, yo pienso que a mí sí me hubiera gustado, ¿no?, que nos hubieras dado tu conclusión también de tu propio trabajo, que es, creo que lo más preciado.
Bueno, ese sería nada más mi comentario. Muchas gracias. Queda pendiente para la próxima reunión de honestos. Sí. Aquí todo el mundo franco, ¿no? Todo el mundo honesto. Yo lo que pongo en una parte del libro es que las conclusiones son de los lectores. Y hay como muchas conclusiones. Quizá en una frase, a mí me parece que la reforma es verdaderamente un fracaso, esta reforma de Peña Nieto en materia educativa. No puedo decir de las otras reformas, pero los especialistas también coinciden en otros ámbitos. Ha sido un verdadero fracaso. Y otra cosa que yo decía, y estoy convencido de eso, es que esta fue una simulación del cambio. Y ahí están los argumentos, ahí están las evidencias, ahí está la información. No quiero ser catastrofista, pero el sistema educativo, yo puse una analogía, es como un árbol, pero ya es un árbol viejo, ya es un árbol con muchos problemas, y entonces se intentan reformas educativas como si fueran paliativos, como si fuera abono para el árbol, y a veces con muchas fallas desde su concepción, desde su diseño, desde las estrategias, los medios que se utilizan para abonar el árbol. Entonces es complejo, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchos cambios que se pueden producir con creatividad, con sentido crítico, con iniciativa. Entonces yo lo dejaría hasta ahí, pero las conclusiones más importantes son de ustedes. Hay 5 preguntas. A ver, el primer libro es para quien conteste. Son sobre reforma educativa, ¿Sí les interesa? ¿Quieren un libro? Y si no logran, es que me dieron 5, entonces si no logran, haremos las gestiones para que tengan su libro. La edición, fíjense, la edición fue de 100 ejemplares. Ya estamos trabajando sobre la segunda edición porque fue muy poco el tiraje y ya casi se agotó. Y estamos ya trabajando fuertemente en esa parte. A ver, entonces, la primera pregunta es, pues levantan la mano rápido. ¿Cuál es el subtítulo del llamado modelo educativo? Tiene un subtítulo. El documento tiene un subtítulo. ¿Le van a preguntar a la tía Google? Okay. Otra. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los órganos responsables de la evaluación de las figuras educativas? Hay 2, así para acercarlos un poco. Son 2 órganos o instituciones responsables de la evaluación de las figuras educativas, o sea, de docentes, de directivos escolares y de asesores técnicos. Ahí hay una mano. ¿Sería la SEP y el Poder Federal? No. A ver acá. El Instituto Nacional de Evaluación de la Para la evaluación de la educación y ¿quién se sabe los nombres de los 2 órganos? De hecho, el INEE fija los criterios y digamos el marco de la evaluación, y hay otro órgano que ejecuta. ¿Quién es? Ya levantaron la mano. ¿Alguien se sabe el otro órgano que ejecuta? ¿Sí? ¿Quieres seguir participando? ¿Aproximándote a la respuesta? Anímate. Franco, ¿te sabes el otro órgano? ¿No? Siguiente pregunta. Medio libro. Ahorita. Las portadas. Siguiente. ¿Qué significa Escuelas al 100? A ver, son unas iniciales. ¿Qué significa 100? Programa Escuelas al 100. La C, la I, la E y la M. ¿Qué significa? Esa está relativamente fácil. De hecho, ese fue el brazo que dio la pauta
para una resistencia muy fuerte que se hizo contra la reforma.